Para escapar del asfixiante control de mi esposa, diseñé meticulosamente un falso accidente mortal, y luego huí para ganarme la vida como repartidor durante 2 años. Viví libre y feliz, hasta que recibí un encargo de mensajería por valor de $10.000. Ella me miraba fijamente a la cara, y aún así yo me parecía exactamente a su difunto esposo. Al ver que la mirada de la directora ejecutiva se volvía cada vez más peligrosa, pensé para mis adentros, estoy jodido. ¿Todavía llegaría a tiempo si dijera que soy su hermano gemelo perdido hace muchos años? Me llamo Lorenzo, pero ahora en la calle me conocen como Encho. Mi oficio, repartidor. Hace 2 años, morí, en un incendio de yate cuidadosamente planeado. No quedó ni rastro del cuerpo. Ni siquiera cenizas. Mi exesposa, la fría directora ejecutiva Luciana, probablemente fue la única persona en el mundo que derramó lágrimas por mí. Claro que yo me inclino más por la teoría de que solo lamentaba haber perdido un juguete totalmente controlable. Sin puntos ciegos. Desde el color de los calcetines que usaba cada día hasta con qué amigos me relacionaba. Todo debía pasar por su supervisión. Durante los 3 años de matrimonio con ella, viví como una alondra encerrada en una jaula exquisita. Incluso respirar llevaba KPI. Por eso escapé. Fingir la muerte era la única forma de lograr que me soltara por completo. En estos 2 años me dejé barba descuidada. La piel se me oscureció varios tonos. Vestí camisetas baratas y recorrí todos los rincones de la ciudad. De verdad era feliz, aunque soportara lluvia y sol, y cada moneda ganada fuera sudor y lágrimas. Eso era libertad. Hasta esta tarde, el teléfono hizo ding y apareció un pedido que puso mi mundo patas arriba. Entrega urgente dentro de la ciudad. Un expediente. Del este al oeste. Debía entregarse en el centro global en un plazo de 30 minutos. Pago. $10.000. $10.000 por un viaje. Me quedé boquiabierto mirando esa cifra que no parecía interminable. Me froté los ojos pensando que quizá había conducido demasiado y estaba alucinando. ¿Qué imbécil tira el dinero así? ¿Lo que hay que entregar es un sello imperial o el botón nuclear? ¿Destino? ¿Centro global? ¿No ese es el cuartel general de la empresa de Luciana? El corazón se me encogió y un mal presentimiento me recorrió de inmediato. El vello de la nuca se me erizó. No ir, definitivamente no ir. El dinero es algo externo, la vida es lo importante. Si por casualidad ella me veía, 2 años de fingir la muerte se irían por el desagüe. Justo cuando iba a rechazar el pedido, el teléfono volvió a sonar. El precio había aumentado. Pago. $20.000. Mi mano parecía tener voluntad propia y, sin control, pulsó, aceptar. Mi cerebro seguía gritando, peligro. Corre. Pero mi cuerpo ya se había subido a la vieja moto eléctrica que hacía ruido por todas partes menos el claxon. Encho, ¿estás loco? 30 minutos para cruzar toda la ciudad en hora punta. Mi colega Juan me miró como si estuviera ante un héroe. Respiré hondo y me puse el casco. Para hacerse rico hay que arriesgarse. Por $20.000, no digamos hora punta, aunque fuera un mar de cuchillos y fuego. Me lanzaría. Además, han pasado 2 años, he cambiado tanto que, aunque Luciana tuviera ojos de halcón, quizá no me reconocería. Me tranquilicé a mí mismo. Giré el acelerador al máximo. La moto rugió sobrecargada y salió disparada como una flecha. 20 minutos después, empapado en sudor, frené de golpe frente al vestíbulo del centro global, al alzar la vista hacia el rascacielos de cristal que se alzaba hasta el cielo. Los recuerdos de 2 años atrás me asaltaron como una marea. Entonces yo aún era el esposo de la directora ejecutiva Luciana. Subía en un Bentley directamente desde el garaje al último piso. Ahora, en cambio, era un repartidor interrogado durante medio día por seguridad. Hola, vengo a hacer una entrega urgente. Mostré el pedido en el móvil. El guardia me examinó de arriba abajo con mirada escrutadora. Es para la oficina de la directora ejecutiva. En el último piso. Sígame. Por el acceso del personal. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Oficina de la directora ejecutiva. Era ella, sin duda. En el ascensor solo estábamos el guardia inexpresivo y yo. El espejo reflejaba mi imagen. Barba descuidada. Piel oscurecida. Ropa deportiva barata empapada en sudor. Con un ligero olor agrio. Perfecto. Muy curtido. Nada que ver con el aspecto pulido del señor Lorenzo de hace 2 años. Suspiré aliviado. El ascensor hizo ding y se abrió. El último piso conservaba ese estilo lujoso. Familiar y extraño a la vez. Una mujer con traje de oficina y gafas de montura dorada se acercó a paso rápido. Era Rosa, la secretaria principal de Luciana. Evidentemente me recordaba. Pero al ver mi aspecto actual solo se quedó un instante en shock y luego frunció el ceño. ¿Tú eres el repartidor? ¿Dónde están los documentos? Su voz era apremiante. Saqué de la caja de reparto una bolsa de papel craft bien sellada. Sígueme, la directora ejecutiva quiere verte en persona. El cuero cabelludo se me entumeció. ¿Cómo que verme? ¿No bastaba con pagar? ¿Qué manía rara era esta? Señorita secretaria, con entregar los documentos basta.
Tengo prisa por el siguiente pedido. Intenté resistirme. Rosa se volvió y me miró como a un ignorante. 1 minuto son $10.000. ¿Todavía piensas en el siguiente pedido? De acuerdo, usted manda. Bajé la cabeza y seguí a Rosa hasta la enorme oficina de la directora ejecutiva. Tan grande que se podría jugar baloncesto. Un aroma frío y familiar me golpeó la nariz. El perfume característico de Luciana. 2 años y no había cambiado en nada. Frente al enorme ventanal de suelo a techo, una mujer con traje blanco estaba de pie. Alta, esbelta, curvas elegantes. El cabello negro recogido dejaba al descubierto un cuello fino como el de un cisne. No se giró, solo observaba el tráfico abajo. Bastaba su espalda y esa aura helada de «no se acerquen» para que la temperatura de toda la oficina descendiera varios grados. Luciana, mi exesposa. Mi corazón latía como un tambor. Señora, los documentos han llegado, anunció Rosa con respeto. Luciana se giró lentamente. Tras 2 años sin verla, parecía más delgada, su mentón afilado daba lástima, pero en ese rostro deslumbrante seguía la misma capa de hielo eterno. Su mirada, afilada como 2 cuchillas, cayó primero sobre la bolsa de documentos y luego fue subiendo hasta detenerse en mi cara. El tiempo pareció detenerse. Podía oír la sangre subir a mi cabeza y estallar. Forcé la sonrisa más típica de un repartidor, con un toque servil y humilde. Hola, jefa, aquí están sus documentos. Por favor, firme la recepción. Hice todo lo posible para que mi voz sonara más ronca y áspera. Las cejas de Luciana se fruncieron levemente, casi imperceptible. No dijo nada. Solo me miró así. Esa mirada no parecía dirigida a un extraño, sino como si atravesara mi rostro para ver a otra persona. 1 segundo, 2, 10. Un silencio mortal envolvió la oficina. Sentí el sudor frío brotar en mi frente. Ya está, me reconoció. Justo cuando estaba a punto de no soportarlo más. Por fin se movió, extendió sus dedos largos y tomó la bolsa. El frío de sus yemas rozó las mías. ¿Nombre?, dijo, con una voz clara como jade al chocar. Me quedé en blanco un instante. ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Yo soy Esteban. Dije cualquier nombre. Un destello de decepción cruzó fugazmente sus ojos, y luego volvió a la calma imperturbable. Puedes irte. Como si me concedieran una amnistía. Me di la vuelta para huir. Espera. Su voz sonó otra vez a mis espaldas. Mi cuerpo se tensó. Me giré despacio, manteniendo la sonrisa honesta. ¿Alguna indicación más, jefa? Estos documentos. Agitó la bolsa de papel Kraft. ¿Quién te pidió que los entregaras? El corazón me dio un vuelco. La información del remitente era anónima. Solo había un número de teléfono. Fue un hombre que me llamó para pedir la entrega. No sé quién es. Respondí con sinceridad. Dame el número. Se lo dicté de inmediato. Rosa, a un lado, lo anotó rápidamente. Luciana me miró. La expresión escrutadora en sus ojos se intensificó. ¿Tan necesitado de dinero estás?, preguntó de pronto, con una frase que no venía a cuento. Me quedé desconcertado. ¿Qué truco era este? ¿Acaso me veía digno de lástima y pensaba hacer caridad? Entré de inmediato en el papel. Solté un largo suspiro y puse la cara amarga de un hombre de mediana edad aplastado por la vida. No hay alternativa. En casa hay mayores y niños. Todos esperan que lleve comida a la mesa. Luciana guardó silencio. Me miró fijamente a los ojos durante muchísimo tiempo, tanto que pensé que pretendía sacarme flores de la cara con la mirada. En ese preciso instante, la puerta del despacho se abrió de golpe y un hombre con traje irrumpió. Jadeando. Jefa, algo va mal. ¿Ha pasado algo? Era Mateo, el jefe de seguridad. Yo lo conocía. Antes incluso me encendía los cigarrillos. En ese momento estaba empapado en sudor, con el rostro lleno de preocupación. Jefa, el grupo M ha convocado de repente una rueda de prensa. Dicen que hemos robado los datos clave de su proyecto Cielo Abovedado. ¿Qué?, exclamó Rosa, alarmada. El semblante de Luciana se ensombreció al instante. Una escarcha fría cubrió sus ojos. ¿Dónde están las pruebas?, preguntó con frialdad. Dicen que las pruebas están en poder del espía industrial que acaba de infiltrarse en nuestra empresa, respondió Mateo. Y su mirada se desvió de pronto hacia mí. Jefa, su gente ya ha llamado a la policía. Vienen de camino. Dicen que quieren atraparlo con las manos en la masa. Mi cerebro hizo boom. ¿Espía industrial? Miré el casco que tenía en la mano y luego a todos ellos. Joder. Si yo solo soy un repartidor. Este guión no encaja. Yo solo venía a ganarme unos dólares de recados. ¿Cómo demonios acabé siendo el protagonista? La mirada de Luciana se volvió de inmediato afilada, como dagas clavándose en mi cuerpo. Agárrenlo, ordenó sin la menor vacilación. Apenas terminó de hablar, Mateo y 2 guardaespaldas de negro aparecieron de la nada y me rodearon. Me quedé atónito. No, esperen, esto es un malentendido. Yo solo soy repartidor, no sé nada.
Cállate. Mateo me sujetó del brazo con una fuerza aterradora. Sé honesto. Luciana se acercó a mí. En sus ojos helados ya no quedaba ni rastro de la duda ni del tanteo de antes, solo un odio que calaba hasta los huesos y una ira que yo no lograba comprender. Me arrebató la bolsa de documentos y rompió el precinto delante de mí. Dentro no había ningún expediente, solo un pequeño USB que parpadeaba con una luz roja. Mi corazón se precipitó al abismo. Era una trampa dirigida contra Luciana. Y yo, un idiota cegado por los $20.000. Me había convertido en el caballo de Troya. Jefa, la policía ya llegó. Rosa contestó una llamada. Su rostro estaba pálido como el papel. Que suban, dijo Luciana con una voz glacial. Me miró, y en la comisura de sus labios apareció una sonrisa burlona. ¿Esteban? Muy bien, sigue inventando. Dio un paso hacia mí y, acercándose a mi oído, susurró con una voz que solo nosotros dos podíamos oír. No me importa quién seas ni quién te haya enviado. Si te atreves a tocar a esta Luciana, te enseñaré cómo se escribe la palabra muerte. El aroma familiar, cargado de una presión aplastante, me envolvió. La sangre de todo mi cuerpo pareció congelarse. Mal asunto, esta mujer estaba realmente furiosa. La policía subió enseguida, junto con un hombre de camisa chillona y una gruesa cadena de oro. Con pinta de maleante. Miguel, el heredero del grupo M y enemigo jurado de Luciana. Antes de que yo muriera, ya le había causado no pocos problemas. Vaya, jefa Luciana, ¿cuánto tiempo? Cada vez estás más guapa. Se burló Miguel apenas cruzó la puerta. Su mirada me barrió como si ya fuera un cadáver. Jefe de policía, es él. Este es el espía industrial que robó los secretos de nuestra empresa. El USB está en su poder. El policía al mando, de rostro cuadrado y gesto severo, habló. Hemos recibido una denuncia por robo de secretos comerciales ocurrido aquí. ¿Dónde está el USB? Luciana no dijo nada. Lanzó el USB parpadeante sobre la mesa. Miguel se abalanzó como un tiburón que huele sangre. Exacto, ese mismo, jefe. Aquí están todos los documentos del proyecto Cielo Abovedado, valorados en decenas de miles de millones de dólares. Este ladrón fue enviado por la empresa de Luciana para robarlos. Lo decía con tal vehemencia que parecía haberlo visto con sus propios ojos. Al ver su actuación torpe, me dieron ganas de reír. Este montaje era demasiado burdo. ¿No podía haber contratado actores más profesionales? ¿Qué pruebas tienes de que yo lo envié? Luciana miró a Miguel con frialdad. ¿Pruebas? Miguel rió. Ya se ha colado en tu despacho. ¿No es eso colaboración interna? Además, yo ya lo compré. Confesará todo. Luego me miró con suficiencia. Chico, no tengas miedo. Haz lo que acordamos. Échale toda la culpa a Luciana. Te garantizo que no te pasará nada y, además, te daré $1 millón. Al ver su cara que parecía decir, soy un idiota, sentí de verdad que necesitaba un neurólogo. Todas las miradas se clavaron en mí. La frialdad de Luciana. La escrutadora de la policía. La autosuficiencia de Miguel. Y la indignación y desprecio de Rosa y los guardaespaldas. Me convertí en el centro de la sala. Un repartidor decidiendo el destino de un conglomerado. El policía de rostro cuadrado se aclaró la garganta. Te llamas Esteban, ¿verdad? Ahora acompáñanos a la comisaría para la investigación. Un momento. HABLE con acento agudo. Justo cuando todos pensaban que me dejaría esposar. Levanté la voz, alcé la cabeza y enfrenté las miradas. La sonrisa humilde había desaparecido, sustituida por una calma serena. Jefe, creo que este asunto tiene varios puntos dudosos. Todos se quedaron pasmados, incluso Luciana mostró sorpresa. Miguel me miró como a un monstruo. ¿Y qué coño vas a ver un repartidor como tú de puntos dudosos? Lo ignoré y miré al policía. Dice que este USB contiene los documentos del proyecto Cielo Abovedado, valorados en decenas de miles de millones. Algo tan importante, ¿guardarlo en una bolsa de papel craft y enviarlo con un repartidor en hora punta? Señor Miguel, ¿no cree que la seguridad de su empresa es un poco infantil? El rostro de Miguel se quedó rígido. Segundo, dice que me compró. ¿Cuándo exactamente? ¿Por qué me dio? ¿Hay registros de transferencias? ¿Grabaciones de llamadas? Lo miré con calma. Esta tarde he estado repartiendo sin parar. En mi móvil hay decenas de pedidos y un historial GPS clarísimo. ¿Cuándo iba a tener tiempo de contactar con usted? El sudor empezó a brotar en la frente de Miguel. Tercero, me detuve un instante y tomé el USB de la mesa, lanzándolo al aire. Este USB parece nuevo, del tipo de alta velocidad más reciente, pero su luz roja parpadea a unas 1,5 veces por segundo. Con brillo constante, este tipo de LED de bajo consumo. ¿Dónde suele usarse? Miré alrededor. Todos estaban desconcertados, incluida Luciana. En sus ojos, la frialdad se transformó poco a poco en una profundidad intensa, cargada de escrutinio. Sonreí y le entregué el USB al policía. Jefe,
Sospecho que esto no es un dispositivo de almacenamiento, sino un emisor de señal con funciones de GPS y escucha. Su objetivo nunca fue entregar documentos, sino incriminar. Cuando ustedes irrumpieran, el USB estaría justo en mi poder y justo en el despacho de la jefa Luciana, atrapado infraganti. Pruebas y testigos completos, imposible de negar. Una jugada de atraer al enemigo a la trampa. Muy elegante, señor Miguel. No hable con acento agudo alto, pero en el silencio del despacho cada palabra se oyó con claridad. El rostro de Miguel pasó de rojo intenso a color hígado. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú, ¿quién demonios eres? Me encogí de hombros y recuperé mi expresión ingenua. Solo soy un repartidor. Me gusta leer novelas de detectives. Estaba adivinando. Nada más. El despacho cayó en un silencio mortal. Todos me miraban como si fuera un extraterrestre. Un repartidor que conoce la frecuencia de parpadeo de un LED, dispositivos emisores y hasta habla de atraer al enemigo a la trampa. ¿Esto es un repartidor o un agente de la CIA retirado? La mirada del policía de rostro cuadrado cambió. Tomó el USB. Lo examinó con atención y luego hizo una seña a su compañero. El agente joven sacó de inmediato un equipo especializado para comprobarlo. Luciana no había dicho una palabra en todo ese tiempo. Permanecía de pie, sin apartar los ojos de mí ni un segundo. En esa mirada profunda había marejadas y tormentas, emociones extremadamente complejas. Asombro, duda, y también un atisbo de nostalgia familiar que quizá ni ella misma percibía. Bajo su mirada se me erizó la piel. Solo pude bajar la cabeza y seguir interpretando a Esteban. Hermana mayor, no me mire así, me pone nervioso. Si digo un par de frases más, ahora mismo se me cae el disfraz. Informe, resultados listos. Esto es efectivamente un dispositivo emisor de señal, sin capacidad de almacenamiento, anunció el policía joven en voz alta. La cabeza de Miguel pareció estallar, su cuerpo se desplomó, el rostro blanco como el papel. No, no puede ser, balbuceó. El jefe de policía frunció el ceño y miró a Miguel con extrema severidad. Señor Miguel, se le sospecha de denuncia falsa y de difamación maliciosa. Acompáñenos. No, no fui yo. Yo no hice nada, gritó Miguel desesperado. Dos policías lo sujetaron por ambos lados. Lléveselo. Miguel fue arrastrado fuera, sin dejar de insultar y gritar. Todo el piso resonó con sus alaridos como de cerdo degollado. Una crisis capaz de derribar el conglomerado de Luciana fue resuelta por un simple repartidor como yo, con solo unas cuantas frases. El despacho recuperó la calma, pero el ambiente se volvió aún más extraño que antes. Mateo y los dos guardaespaldas me miraban con una expresión que había pasado del desprecio a la veneración. La secretaria Rosa tenía la boca abierta y no lograba cerrarla. Evidentemente aún no se había recuperado del espectacular giro de los acontecimientos. En cuanto a Luciana, avanzó lentamente hasta quedar frente a mí. Los tacones golpeaban el suelo con un clac nítido. Cada sonido parecía pisarme el corazón. Habló, con una voz ligeramente ronca, casi imperceptible. ¿De verdad eres solo un repartidor? Sentí la espalda empapada de sudor. Alcé la cabeza y forcé una sonrisa peor que un llanto. Sí, jefa Luciana, ha sido pura suerte, como un gato ciego que se topa con un pescado frito. Ah, ¿sí? Dio un paso más. La distancia entre nosotros era tan corta que podía oler la fragancia de su cabello. ¿Te gusta leer novelas de detectives? Ese sí. Claro, leo de todo. Conan, Sherlock Holmes. No tuve más remedio que improvisar. Entonces sabes que existe un tipo de psicología conductual según la cual, cuando una persona miente, sus ojos miran de forma inconsciente hacia arriba a la derecha. Su voz era suave, pero para mí sonó como un martillazo. Porque hacía un momento, al responderle, mis ojos habían ido justo en esa dirección. Todos mis músculos se tensaron. Mal asunto, me había descubierto. Esta mujer estaba a punto de empezar con métodos más duros. Rosa, Luciana se giró de pronto. Extiéndele un cheque de $1 millón. Considéralo una recompensa por haber despejado hoy las sospechas de la empresa. Rosa se quedó pasmada. Yo también. ¿$1 millón? El millón que Miguel había prometido y no pudo dar. ¿Luciana me lo compensaba? ¿De verdad existían cosas tan buenas? Además, la mirada de Luciana volvió a posarse en mí. Profunda e insondable. Desde ahora quedas requisado. ¿Requisado? Me quedé atónito. Miguel no lo dejará así. Este asunto aún no ha terminado. Hasta que todo se resuelva por completo. Por tu seguridad, y también para que yo pueda encontrarte en cualquier momento. Debes quedarte a mi lado. Se detuvo un instante y enfatizó cada palabra. Comer y vivirás en mi casa. Miré ese rostro que no admitía dudas y en mi cabeza solo quedó un pensamiento. Esto no era protegerme. Esto era arresto domiciliario encubierto. Por supuesto que me negué. No puede ser, jefa Luciana, soy de sueño ligero, me cuesta dormir en lugares ajenos. Y además tengo que repartir para mantener a la familia.
Puse una cara miserable. Casi me pongo a llorar allí mismo. Luciana no cayó en absoluto. ¿Cuánto ganas al día repartiendo? ¿300? ¿500? Te doy 10.000 al día. ¿No es suficiente para mantener a tu familia? Suficiente, claro que sí. ¿Pero acaso se trataba de dinero? Esto era libertad. Libertad, ¿sabe? ¿Cuánto me había costado conseguir esas 2 palabras? Tuve que morir y volver a vivir una vez. Por dentro gritaba. Pero por fuera seguía sonriendo servilmente. Jefa, mire, yo soy tosco. No es conveniente que esté a su lado. ¿No cree? No pasa nada, no me molesta, respondió con total naturalidad. Me quedé sin palabras. Discutir con Luciana era como intentar patear una pestaña contra un poste. Inútil. Así, un repartidor libre y despreocupado. 2 años después, volvía a ser invitado a la vida de Luciana. No me llevó a nuestra antigua casa conyugal, sino a un ático en el centro de la ciudad. El estilo de decoración era idéntico a ella, negro, blanco y gris, tan frío que hasta el eco parecía tardar 3 días en disiparse. Tu habitación está por allí. Dentro hay ropa para cambiarte. En 1 hora bajas a cenar. Señaló una habitación. Soltó esas palabras y subió sola las escaleras, dejándome una espalda distante. Suspiré y entré. El cuarto era enorme, mucho más grande que el cuchitril que alquilaba. Sobre la cama había un pijama masculino completamente nuevo, incluso con las etiquetas sin cortar. Lo tomé para ver la talla. Ni grande ni pequeño. Me quedaba perfecto. Una duda me recorrió la mente. ¿Tan bien preparado estaba todo que parecía haber previsto traerme aquí? Ese pensamiento me hizo estremecer. Después de ducharme y ponerme ropa limpia, sentí como si hubiera vuelto a la vida. Miré al espejo. Con la barba recién afeitada parecía mucho más joven. De pronto me resultó extraño. Ese rostro empezaba a parecerse otra vez un poco al de Lorenzo de hace 2 años. No. Tenía que encontrar la manera de mantener el personaje tosco de Esteban. Cuando bajé, sobre la larga mesa del comedor ya había 4 platos y una sopa. Todos mis favoritos de antes. Costillas agridulces. Alitas de pollo con Coca-Cola. Cerdo salteado al estilo pescado. Luciana estaba sentada en la cabecera, ya cambiada a un camisón de seda. El cabello suelto le quitaba parte de la dureza del mundo corporativo y le añadía un toque de suavidad doméstica. Al verme bajar, apenas me lanzó una mirada y señaló el asiento de enfrente. Siéntate. Arrastré la silla y me senté. Al ver la mesa llena, el estómago me gruñó sin control. Come, dijo ella. No fui nada cortés. Tomé los palillos y empecé a devorar. 2 años bajo la lluvia y el sol me habían hecho olvidar el sabor de estos platos. En poco tiempo dejé la mesa limpia. Comí hasta quedarme con hipo. Luciana casi no tocó los palillos. Solo sostenía una copa de vino tinto y me observaba en silencio. Esa mirada me puso la piel de gallina. Jefa Luciana. Si me mira así no puedo digerir, dije, frotándome la barriga redonda con vergüenza. Ella agitó la copa y, sin responderme, preguntó. ¿Dónde está tu familia, tu esposa y tus hijos? El corazón se me encogió. Ahí venía el interrogatorio. Mi esposa se fue con otro. El juez le dio los hijos. Ahora estoy solo. Inventé a medias una historia miserable. Ah, ¿sí? La comisura de los labios de Luciana se curvó en una sonrisa ambigua. Entonces sí que eres bastante digno de lástima. Siempre sentía que hablaba con segundas intenciones. Ah, cierto. Como si de pronto recordara algo. Mañana tengo un banquete comercial. Miguel seguro que estará allí. Entonces necesitaré que cooperes para interpretar una obra. ¿Interpretar? La miré con recelo. ¿Qué obra? Mañana lo sabrás. Se levantó y me miró desde arriba, con una mirada imperativa que no admitía dudas. Ahora ve a lavar los platos. Me señalé la nariz. ¿Yo? ¿Y si no? ¿Quién? Alzó una ceja. Aquí no hay servicio. Comes y te alojas gratis. Lavar unos platos no es demasiado. ¿No? Miré su expresión tan natural que casi me quedo sin aliento. Luciana, eres cruel. Esto es claramente venganza personal. Me levanté indignado y empecé a recoger los platos. Al verme de espaldas, con el delantal puesto y ocupado en la cocina, Luciana se apoyó en el marco de la puerta. El hielo profundo en el fondo de sus ojos pareció derretirse un poco. Pasó fugazmente un rastro de ternura que ni ella misma llegó a notar. El banquete comercial del día siguiente se celebró en el salón de fiestas del ático de un hotel de 5 estrellas. Luciana me actualizó, de pies a cabeza. Un traje a medida carísimo. Un reloj de decenas de miles de dólares y hasta el peinado cuidadosamente arreglado. Al mirar al hombre elegante y deslumbrante del espejo, ni yo mismo me reconocía. ¿Cómo iba a ser ese el repartidor Esteban? Era claramente Lorenzo de hace 2 años. Jefa, ¿no podríamos ser un poco más discretos? Así vestido llamo demasiado la atención, me quejé, tirando del incómodo lazo del cuello. Cállate y sígueme, ordenó Luciana. Llevaba un vestido negro palabra de honor que dejaba al descubierto su delicada clavícula y unos hombros blancos como la nieve,
noble y altiva. Como un cisne negro, me tomó del brazo. Podía sentir el frío y la rigidez que se transmitían desde el suyo. Ella tampoco estaba acostumbrada a ese tipo de contacto físico con un hombre. Aunque ese hombre fuera yo. Nada más entrar, nos convertimos en el centro de todas las miradas. Todos sabían que Luciana era la famosa reina de hielo del mundo empresarial. Que nunca había llevado a un acompañante masculino a ningún evento. Y hoy no solo llevaba uno, sino a un hombre desconocido. Guapísimo hasta ofender a dioses inmortales. De inmediato, estallaron todo tipo de especulaciones y murmullos. ¿Quién es ese hombre? No me resulta familiar. ¿Será el nuevo amor de Luciana? ¿Es realmente apuesto? ¿El gusto de la jefa Luciana sigue siendo tan impecable? ¡Qué belleza! Al escuchar los susurros a mi alrededor, estaba tan avergonzado que sentía que mis dedos de los pies iban a excavar un piso de 3 habitaciones dentro de los zapatos. Luciana, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Planeas colgarme en la hoguera? Poco después nos encontramos con Miguel. Evidentemente, él tampoco esperaba verme aparecer junto a Luciana, y menos en una postura tan íntima. Su rostro se oscureció al instante. Me miró con unos ojos que parecían escupir fuego. Muy bien jugado, jefa Luciana, dijo Miguel, acercándose con una copa en la mano, sonriendo sin que la sonrisa llegara a los ojos. Ayer era un simple repartidor y hoy ya es su invitado de honor. ¿Qué tal funciona cambiar información por el cuerpo? ¿Ya te acostumbraste? Sus palabras eran extremadamente maliciosas. La expresión de todos los presentes cambió. Sentí como el brazo con el que Luciana me sujetaba se tensaba de inmediato. Su cuerpo temblaba de rabia. Le tomé la mano y la palmé suavemente, indicándole que se calmara. Luego di un paso al frente, colocándome delante de ella. Y sonreí a Miguel. Señor Miguel, se puede comer cualquier cosa, pero no se puede hablar a la ligera. Mi voz no era alta, pero llevaba una autoridad incuestionable. Dice usted que cambié mi cuerpo por información. ¿Dónde están las pruebas? Sin pruebas, eso es calumnia. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de calumniar al director general de una empresa cotizada? Además, miré alrededor y elevé el tono. Dice que soy repartidor. Sí, lo fui. ¿Y qué? ¿No hay profesiones altas o bajas? Señor Miguel, ¿está discriminando por la ocupación? ¿O es que, a sus ojos, solo los jóvenes maestros nacidos con cuchara de oro como usted merecen estar aquí? Mis palabras despertaron la simpatía de no pocos alrededor. En el salón no todos provenían de familias prestigiosas. Miguel se quedó sin habla. Su rostro alternaba entre verde y blanco. Tú no intentes aquí engañar a la gente, rugió furioso. Solo estoy exponiendo la verdad. Sonreí. Luego me incliné hacia su oído y, con una voz que solo nosotros dos podíamos oír, susurré: Señor Miguel, sé dónde están ahora mismo los datos reales del Proyecto Cielo. Adivine qué pasaría si los entrego a la policía. Las pupilas de Miguel se contrajeron. Su rostro quedó sin una gota de sangre. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Su cuerpo temblaba sin control. Tú, ¿cómo lo sabes? Sé mucho más de lo que imagina. Me enderecé y le dediqué una sonrisa amable. Así que cuide bien su boca. De lo contrario, no me importará que pase la mitad de su vida en prisión reflexionando sobre la existencia. Dicho esto, lo ignoré por completo. Tomé del brazo a Luciana, que estaba atónita, y me giré hacia la zona del buffet. Tengo hambre, voy a comer algo. Dejé a Miguel allí, clavado como una estatua, con el rostro gris como ceniza. Después de esa noche, Miguel pareció evaporarse del mundo y nunca volvió a buscar problemas. Más tarde oí decir a Rosa que dentro del grupo M reinaba el caos. Miguel fue destituido por el Consejo de Administración por malversación de fondos y múltiples irregularidades operativas. Y su propio padre le rompió una pierna y lo envió al extranjero a recuperarse. Los datos reales del Proyecto Cielo también fueron enviados de forma anónima al servidor del grupo de Luciana. Todo quedó zanjado, la crisis resuelta. Yo, gran héroe, ya debía retirarme tras consumar la hazaña. Jefa Luciana, todo está solucionado. ¿Puedo irme ya?, pregunté con cautela en su despacho. Luciana estaba revisando documentos, ni siquiera levantó la cabeza. ¿Ir a dónde? A casa, a mi cuchitril. No, rechazó con contundencia. ¿Por qué? Me puse nervioso. Dijiste que era para protegerme cuando hubiera peligro. Ahora ya no hay peligro. ¿Quién dijo que no lo hay? Dejó los documentos y me miró. Miguel calló. Pero ¿quién garantiza que no haya un Miguel segundo o tercero? Ahora eres el gran benefactor del grupo y además mi acompañante. Ahí fuera hay muchísima gente poniéndote el ojo encima. No es seguro que estés solo. Su argumento era tan sólido que no podía refutarlo. Pero tampoco puedo quedarme comiendo y viviendo gratis en tu casa para siempre. ¿No? ¿Quién dijo que es gratis? Alzó una ceja. Ya lo decidí. Te contrato como mi asistente personal y guardaespaldas. Salario mensual de $100.000. Con seguros completos. Se me iluminaron los ojos. $100.000 al mes.
Mucho mejor que repartir pedidos. ¿Y qué hace exactamente un asistente personal? Nada especial. La comisura de los labios de Luciana se curvó en una sonrisa casi imperceptible. Solo ayudarme a servir el té y el agua, conducir y cargar bolsas, y de paso lavar platos y cocinar. Mi sonrisa se congeló al instante. Así que pasé de sirviente temporal gratuito a sirviente a tiempo completo. ¿Pero bien pagado? Luciana, eres cruel de verdad. Así, Lorenzo, el exmarido que fingió morir y volvió a la vida, asumió oficialmente el cargo y se convirtió en el ayudante más cercano de su exesposa. Los días pasaron. Mi trabajo diario consistía en cambiar los menús de las 3 comidas. Preparar café cuando ella hacía horas extra y masajearle los hombros cuando estaba cansada. Y ella parecía disfrutar bastante de ese estado. Ya no me señalaba con el dedo ni intentaba controlar todo de mí como antes. Simplemente aceptaba en silencio mis cuidados. A veces, cuando yo estaba lavando los platos, se quedaba mirándome por detrás, con una mirada compleja. Entre nosotros se formó una extraña complicidad. Nadie mencionaba el pasado, nadie hablaba del futuro. Vivíamos bajo el mismo techo con los títulos de jefa y asistente. Hasta que un día. Ese día ella salió a recibir clientes y bebió demasiado. Cuando volvió, no podía ni mantenerse en pie. La ayudé a entrar en la habitación. Vomitó sin parar. Pasé medianoche ocupado. Le limpié el rostro. Le di agua, cuando por fin se tranquilizó y se quedó dormida en la cama. Me dispuse a irme. Pero ella me agarró con fuerza de la mano. La tenía muy caliente, el agarre, sorprendentemente firme. Me giré y descubrí que no sabía desde cuándo tenía los ojos abiertos. Bajo el efecto del alcohol, esos ojos brillaban húmedos, sin la frialdad habitual, solo quedaban una vulnerabilidad y una tristeza espesas. Imposibles de disipar. Lorenzo me miró y susurró el nombre que llevaba 2 años sin pronunciar. No te vayas. Mi corazón parecía estar siendo apretado con fuerza por una mano invisible. Doliendo tanto que apenas podía respirar. Miré las lágrimas acumuladas en las comisuras de los ojos de Luciana. Miré esa fragilidad sin el menor intento de ocultarse en su rostro. La coraza dura y fingida que había llevado durante 2 años se derrumbó por completo en ese instante. No me voy. Me senté de nuevo junto a la cama y le respondí con la voz ronca. Ella sonrió. Esa sonrisa era como una flor de reina de la noche que se abre en silencio en la oscuridad. Con un toque de desolación, fugaz, y luego desapareció. ¿Por qué me mentiste?, preguntó, con la voz cargada de nasalidad. ¿Por qué fingiste tu muerte? Guardé silencio. ¿Cómo podía decírselo? ¿Decirle que ya no soportaba su deseo de control asfixiante? ¿Decirle que prefería morir antes que seguir siendo la alondra enjaulada de su vida? Esas palabras serían demasiado. Yo solo quería cambiar mi forma de vivir, dije con dificultad. ¿Cambiar tu forma de vivir? Se rió de sí misma. ¿Así que tu nueva vida era salir a repartir bajo el sol y la lluvia como un simple repartidor? Fui muy feliz. La miré con seriedad. Esos 2 años fui muy libre. Muy feliz. Libre. Saboreó la palabra. Y por fin las lágrimas que había estado conteniendo cayeron. A tu lado, yo no podía respirar. Dije la frase más cruel con frialdad. El cuerpo de Luciana tembló violentamente, soltó mi mano. Cerró los ojos despacio y las lágrimas empaparon la almohada. Entonces, me odias, ¿verdad? No te odio. Miré su rostro pálido, con el corazón encogido. Solo, te tengo miedo. Esa noche hablamos durante mucho tiempo. Le conté mi vida de los últimos 2 años. Le hablé con acento agudo de mi anhelo de libertad. Y por primera vez, ella también se abrió conmigo. Me dijo que desde pequeña había crecido en un entorno sin sensación de seguridad. Sus padres se casaron por intereses y se divorciaron también por intereses. A ella la educaron como a una herramienta. No sabía cómo amar a alguien. Creía que sujetar a una persona con fuerza, controlarlo todo de ella, era amar. Creía que mientras yo estuviera siempre dentro de su campo de visión, no sería abandonada otra vez. Solo tenía demasiado miedo de perderte. Se acurrucó bajo la manta, llorando como una niña indefensa. Miré sus hombros temblorosos y ya no pude decir ni una sola palabra de reproche. Resultó que, durante esos 2 años en los que yo había fingido morir, ella había vivido incluso más dolor que yo. Se anestesió a sí misma con una apariencia aún más fría y con un trabajo aún más frenético. Pero cada noche, en silencio, abrazaba mi fotografía y lloraba. Extendí la mano y la abracé suavemente. Su cuerpo estaba frío y aún temblaba un poco. Lo siento, susurré junto a su oído. Perdón. Ella rompió a llorar desconsoladamente en mis brazos. A la mañana siguiente, cuando Luciana despertó, actuó como si nada hubiera pasado. Volvió a convertirse en la reina de hielo, altiva e inaccesible, ordenándome preparar el desayuno y planchar la ropa que pensaba ponerse ese día. Pero yo sabía que algo había cambiado. En su mirada hacia mí ya no había solo examen y órdenes, sino también una dependencia sutil que no sabía cómo describir.
La fina capa de papel que nos separaba había sido perforada, pero ninguno de los dos dio un paso más allá. Yo seguía siendo su asistente. Esteban, ella seguía siendo la jefa. Luciana, la vida parecía volver a su cauce, pero la atmósfera se había vuelto más delicada. Hasta el día de la fiesta de fin de año de la empresa. Como asistente del director general, por supuesto, yo también debía asistir. Tras varias rondas de alcohol, los directivos se pusieron de acuerdo para pedirle a Luciana que cantara una canción. Ella, de manera excepcional, no se negó, subió al escenario, tomó el micrófono, bajo las luces. Estaba tan hermosa que resultaba indescriptible. Esta canción se la dedico a una persona muy importante para mí, dijo. Y luego me miró desde el escenario. La música suave comenzó a sonar, una vieja canción de amor. Si no te hubiera encontrado, ¿dónde estaría ahora? ¿Cómo habrían pasado los días? ¿Habría merecido la pena esta vida? Su voz no tenía gran técnica, pero estaba llena de sentimiento. Cada palabra parecía cantada directamente a mi corazón. La miré sobre el escenario y, por un instante, sentí que volvía al momento en que nos conocimos. Entonces ella aún no era ninguna presidenta fría y distante. Solo era una estudiante menor que solía llorar en secreto por no haber hecho bien un examen. Fui yo quien la vio, paso a paso, convertirse en la mujer invulnerable que era ahora. La canción terminó y toda la sala estalló en aplausos. Luciana bajó del escenario y caminó directamente hacia mí. Ante las miradas atónitas de todos, me tendió la mano. Asistente Esteban, ¿puedo invitarte a bailar? Miré las estrellas brillando en sus ojos. Sonreí y tomé su mano, llevándola a la pista. Es un honor para mí, jefa Luciana. Bailamos en medio de la pista, mientras todo lo demás se desdibujaba en un fondo borroso. Esteban, me susurró al oído. ¿Cuándo vas a volver a ser Lorenzo? Bajé la cabeza para mirarla, viendo la esperanza rebosante en sus ojos. Cuando la jefa Luciana deje de ser la jefa Luciana. Ella se quedó un instante en blanco y luego sonrió. Esa sonrisa fue como hielo y nieve derritiéndose, como flores que brotan con la llegada de la primavera, tan deslumbrante que me cejeó con acento agudo. De acuerdo. Al día siguiente, aún estaba sumido en mis sueños cuando una llamada de Rosa me despertó. Señor Lorenzo, esto es grave. La jefa Luciana, ella, ha desaparecido. Mi corazón dio un vuelco, me desperté por completo. ¿Qué ha pasado? Hoy no vino a trabajar. Su teléfono está apagado, solo dejó una nota en su escritorio. Corrí apresuradamente a la empresa. Sobre el escritorio de Luciana yacía en silencio una hoja de papel con su caligrafía elegante y firme. El mundo es tan grande. Quiero ir a verlo. La empresa te la dejo a ti. Debajo de la nota había un acuerdo de transferencia de acciones ya firmado. Beneficiario, Lorenzo. Sostuve la hoja en la mano, de pie en la oficina vacía, sin saber si reír o llorar. Luciana, eres increíble, ¿así que ahora juegas conmigo a la versión 2.0 de fingir la muerte? Está bien, corre, te dejo correr 39 metros primero. Saqué el teléfono y marqué un número que llevaba mucho tiempo cubierto de polvo. Hola, ayúdame a localizar a una persona. Sí, se llama Luciana. Además, resérvame un billete de avión a las Maldivas. Lo antes posible. Colgué, miré el cielo azul fuera de la ventana y la comisura de mis labios se alzó en una sonrisa segura. Ahora sí, el juego acaba de empezar de verdad. Esposa querida, esta vez, me toca a mí ir a atraparte. Fin.